Capítulo 271. Variedad. De hecho, el sistema de motor del enjambre está un poco atrasado en su vista actual. Aunque supera la velocidad de escape de Próxima Centauri, solo alcanza los 50 kilómetros. Pero, de hecho, esta velocidad es suficiente para batallas espaciales de corto alcance. No olvides que este es un pulpo espacial que puede acelerar a velocidad en poco tiempo. No mire el hecho de que la flota de Lycan puede volar a aproximadamente una quinta parte de la velocidad de la luz, pero de hecho, este es el resultado de una aceleración a largo plazo y se necesita encender un motor especial. Aunque este tiempo es mucho más corto que su anterior aceleración de vela ligera, es imposible darle ese tiempo para el contacto espacial. Y en el sistema estelar, es imposible aumentar la velocidad tanto, porque el entorno aquí es complicado, hay demasiados obstáculos y la velocidad de la nave es demasiado rápida, y se estrellará fácilmente. Por lo tanto, los acorazados de Lycan pueden no ser tan ágiles como los pulpos espaciales en los destellos y volteretas de corta distancia. Pero la distancia de 600 millones de kilómetros sigue siendo una distancia difícil de salvar en poco tiempo. A esta distancia, es difícil tener un método de ataque que pueda amenazar efectivamente al oponente. Los dos bandos deben estar cerca de una cierta distancia antes de que pueda estallar una guerra. En este momento, si una de las partes puede engañar al sistema de detección de la otra parte y realizar una emboscada por adelantado, obtendrá una gran ventaja. Pero ahora la otra parte ha renunciado a sus ventajas y se ha expuesto. Incluso si quieren atacarlos, tienen que pasar cientos de días de incursiones de larga distancia. Durante este tiempo, pueden organizar tranquilamente sus defensas y establecer sus batallas. Si el oponente no tiene muchas más tropas que él, este método de lucha equivale al suicidio. Y aquí es donde la gente de Riken está perpleja. ¿La otra parte tiene tanta confianza? Así es, el enjambre tiene bastante confianza, y el despliegue de la tribu Riken se transmite continuamente al enjambre a través de Cross. Nunca ha habido un amigo como este de nuevo. Por supuesto, el enjambre no atacará a una velocidad de solo 50 kilómetros. La catapulta electromagnética gigante puede acelerar el pulpo espacial de clase antigua a 5000 kilómetros, y teóricamente solo tomará más de un día llegar a la flota Riken desde el Gran Oso. Esto todavía tiene en cuenta el problema de desaceleración correspondiente, de lo contrario puede ser más rápido. De hecho, el ejército del enjambre tardó casi 3 días en llegar a la posición de la flota de Riken, porque necesitaban seguir desacelerando cuando estaban a mitad de camino. Pero esto ya está mucho más allá de la velocidad de la imaginación del clan Riken. Capitán, T-855 encontró un estallido denso de energía y la intensidad es muy alta. El observador informó con horror que el instrumento, que había estado tranquilo y anormal, ahora se alarmó como loco. En el mapa de visualización, grandes y pequeños rojos había puntos por todas partes. ¿Qué pasa?, preguntó el capitán Masai, al mismo tiempo que ordenaba a la inteligencia artificial que notificara a los capitanes que se conectaran a la sala de conferencias de inmediato. Lanzaron un ataque contra nosotros. Según la especulación de ahora, era un arma electromagnética. El T-855 y sus satélites son todos sus armas electromagnéticas. Respondió el observador con voz temblorosa. ML, ¿qué pasó con la investigación anterior? ¿Por qué no encontramos nada? Malachi. ¿A dónde fue Malachi? Que me dé un informe de inmediato, de lo contrario no tengo que esperar a la guerra, lo mataré ahora. Gruñó el capitán Masai. Malachi es un oficial a cargo del reconocimiento, con rango de teniente coronel, el mismo rango que muchos capitanes, y tiene un gran poder. Pero hubo tal error en este momento, si no hay explicación, incluso si el general Masai no lo mató, no podría escapar del destino de la corte militar después de la guerra. La eficiencia del clan Riken sigue siendo muy alta, porque el nivel de alerta se ha elevado antes, por lo que el general Masai acaba de regañar durante 2 minutos y todos los miembros de la sala de conferencias en línea ya han llegado. General, ¿cuál es la situación ahora? ¿Cómo escuché que el enemigo viene pronto? ¿No dije que hay al menos 100 días de preparación? Preguntó un capitán tan pronto como el general Masai aterrizó en la línea. Este es el líder de una fuerza importante, y su identidad es comparable a la del mayor general Potter. Por lo general, se miran cara a cara. En este momento, cuando entran en estado de guerra, naturalmente no necesitan esa cortesía. Sin mencionar que Malachi es miembro del general Masai, y se dice que todavía tiene algún parentesco. En este momento, hay una desviación tan grande en la información, y todos sufrirán pérdidas, por lo que su actitud es naturalmente un poco peor.
El general Masai sabía que estaba equivocado, pero ignoró al capitán y se dijo a sí mismo. La situación general le ha sido enviada en este momento, y la otra parte no sabe cómo cegar nuestra investigación. Pero ahora no es el momento de continúe con estos asuntos, el ataque del enemigo llegará pronto, si tiene alguna buena sugerencia para esto, hágamelo saber. General, no sabemos nada por el momento, y la información anterior probablemente sea difícil de usar como referencia. Necesitamos información nueva y real para hacer un análisis, dijo un capitán. Masai fingió no escuchar la acusación velada del capitán, y estaba a punto de decir algo cuando el ayudante a su lado de repente se adelantó y le susurró algunas palabras al oído. Después de escuchar el contenido, asintió y le dijo a la pantalla. Entonces pidamos al coronel Mala que se conecte. Como oficial a cargo de la investigación, creo que tendrá información de primera mano. Un nuevo cuadro de vídeo apareció en la pantalla, revelando la figura de un Riken masculino de mediana edad. Sus ojos estaban un poco sombríos y parecía extremadamente molesto, sintiendo que había sufrido un desastre injustificado. Después de ordenar su ropa, dijo. Todos, de hecho, esta vez hay un incumplimiento del deber en el departamento de inteligencia, pero no es del todo culpa nuestra. El coronel Mara admitió su error primero cuando subió, pero después de que la conversación cambió, se reveló que había otra verdad oculta sobre el asunto. Entonces, por favor, explícanoslo, dijo el capitán que primero interrogó al general Masai. Aunque se usa el honorífico, el tono es ligeramente burlón. Eso significa ver lo que puedes decir 1 2 3 4 5. Malachi asintió, escuchó el significado de las palabras, pero no pudo refutar, pero sus ojos estaban un poco más sombríos. Todos, miren estas dos imágenes. Dos imágenes de comparación aparecieron en la pantalla, que debería ser una imagen de observación remota de un sistema planetario. El de la izquierda es relativamente normal, mientras que el de la derecha, originalmente planetas y lunas normales, tiene una gran cantidad de parches de color gris púrpura y dos lunas más pequeñas, e incluso todas. Se ha vuelto gris púrpura. Los comandantes que estaban presentes vinieron aquí, aunque son altos y poderosos, han hecho su tarea. Podrían dudar si solo hubiera la imagen de la derecha, pero la imagen de la izquierda es muy reconocible, y ese es el planeta T-855 y sus lunas. Los rostros de todos eran solemnes. ¿Qué está pasando?, preguntó uno de los capitanes. La imagen de la izquierda es el sistema planetario T-855 hace 10 horas, y la imagen de la derecha es como se ven ahora, explicó Malachi. Capítulo 272. Evitar. No, ninguno de nuestros dispositivos de observación allí ha sido destruido. Esto fue tomado con el gran telescopio embarcado en la diosa de Chila. Malachi negó con la cabeza y dijo. La diosa Chila es una nave funcional con una variedad de instrumentos de observación a gran escala integrados en ella. En cuanto a por qué se volvieron así, debe ser la civilización oculta. Aunque no sé qué van a hacer, debe estar relacionado con la reacción de energía que aparece. Y la otra parte puede cambiar un rango tan amplio. En un corto periodo de tiempo. El entorno de los planetas y satélites es algo que incluso nuestros líquens no pueden hacer. Por lo tanto, esto no es negligencia de nuestro departamento de inteligencia, pero la otra parte está más allá de nuestro entendimiento, y la otra parte puede estar lejos más problemático de lo que imaginamos. Más. Malachi primero rehuyó una ola de responsabilidad, pero la arrogancia en sus huesos todavía creía que, aún así, la otra parte era solo un pequeño problema en un gran problema. Este método, realmente no podemos hacerlo. Tal vez esta es una habilidad única de la civilización biológica, pero ¿qué pasa con el arma electromagnética de la otra parte?, preguntó un oficial del personal. ¿Qué es tan extraño? Incluso hay criaturas que escupen bombas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que puede disparar armas electromagnéticas? Los órganos atómicos en el cuerpo del monstruo son mucho más tecnológicos que las armas electromagnéticas. Tal vez ese monstruo es el producto experimental de la civilización en el lado opuesto, se quejó otro capitán. Tiene sentido, Dr. Bartes, ¿qué piensa? La estructura interna de ese monstruo está más allá de mi conocimiento. No puedo decir si es un producto natural o un producto artificial. El Dr. Barte, que estaba pensando en el problema, no esperaba que el problema se volviera repentinamente hacia él. Pensó en ello. Piensa, responde honestamente a la pregunta. No creo que ahora sea un buen momento para discutir este tema. Desde hace un momento, la fluctuación de energía de T-855 no se ha detenido. ¿Deberíamos prestar atención a esto? Continúe haciendo preguntas, recordó amablemente.
Así es, repitió un capitán. No podemos saber el poder de sus armas electromagnéticas, ni podemos predecir la velocidad de vuelo de los proyectiles, pero sugiero que la flota necesita hacer algunas operaciones de evasión. La flota lanzará ahora todas las sondas y luego se desplazará 3000 kilómetros hasta la posición de la coordenada 31,67. El general Masai sintió que la propuesta era razonable, así que ordenó. Después de unos meses, toda la flota del clan Riken se encendió nuevamente y se movió lentamente hacia un lado. Los proyectiles de las armas electromagnéticas no pueden cambiar de dirección a mitad de camino, y deberían poder evitar la potencia de fuego de la otra parte siempre que abandonen sus posiciones originales. Un día después, la sala de reuniones de comunicación. Las armas electromagnéticas de la otra parte aún no se han detenido y el ataque ha continuado. Hemos cambiado de posición 3 veces, y ahora es imposible determinar hacia dónde apunta el oponente. ¿Ha encontrado algo el detector? Aún no. De repente, Malachi aterrizó en la sala de conferencias con nuevas noticias. Caballeros, esta es la última situación observada por nuestra sonda. Se subieron varias imágenes de vídeo a la pantalla grande en la sala de conferencias. Arriba hay un vacío profundo, con algunos arcos azules que parpadean ocasionalmente. ¿Qué es esto?, preguntó un capitán confundido. Esto es algo disparado por el otro lado, respondió Malachi. Nuestra sonda los encontró. Esta es la imagen después de reducir la velocidad 5000 veces. De acuerdo con su trayectoria de vuelo, pasarán a través de nuestra flota de 2000 kilómetros de distancia. No parece una bala de cañón. Quizás así es como se ven sus caparazones. Solo vi algunos arcos azules. Su tecnología sigilosa es tan avanzada que si no fuera por esos arcos, nuestros detectores no podrían detectarlos. ¿Quieres decir que pusieron sigilo en los caparazones? Esa es una buena idea. Tal vez deberían considerar proteger las fluctuaciones de energía del arma electromagnética, que puede ser más efectiva. Al enterarse de que no podían golpearse a sí mismos y perdieron su sentido de amenaza, muchos comandantes de Riken se dejaron llevar. De hecho, el sigilo óptico del enjambre y los sistemas de protección de señales electromagnéticas son bastante avanzados. Si no fuera por la desaceleración para encender los órganos del motor de plasma y revelar las señales de energía que se pueden observar, me temo que la tribu Riken no podrá descubrirlas hasta que el pulpo espacial se monte en la cara. Malas noticias para todos, probablemente no sean proyectiles de artillería, según los datos que regresan del detector, estas cosas se están desacelerando. Y según los contornos del arco eléctrico, todos son tipos grandes de más de 500 metros. Añadió Malaquías. Increíble, si no supiera la historia interna, casi pensé que el meteorito que se estrelló en el área de Trimble en realidad fue lanzado por ellos, murmuró un capitán en voz baja. ¿Podría ser esto la conspiración de los militares? No pienses a ciegas, ¿cómo es esto posible? ¿Cuánto falta para que estén a nuestro alcance?, preguntó el general Masai. Están desacelerando constantemente, pero aún así, se espera que en 30 horas, se acerquen a nuestros 300.000 kilómetros y entren en el rango efectivo. Malachi miró los datos en la terminal personal y respondió. Todos, sin importar lo que sean, creo que es la mejor opción destruirlos antes de acercarse a nosotros. Al ver que los capitanes asentían con la cabeza, el general Masai continuó. Malachi, a continuación, chicos. La tarea de la parte de inteligencia es muy pesado, quiero que bloquees todos los objetos invisibles tanto como sea posible, marqué sus trayectorias de vuelo uno por uno, y luego dejaré que la inteligencia artificial asigne el área de ataque de todos de acuerdo con los datos. Lo recibiré. En el tiempo siguiente, la gente de Riken entró en los intensos preparativos previos a la guerra, y los fuertes densamente empaquetados en el acorazado fueron útiles. Con la ayuda de la inteligencia artificial, bloquearon los objetos voladores uno por uno, y solo después de entrar en el ataque. Distancia, atacará. ¿Tantos? En la primera ronda, se bloquearon más de 500 objetos desconocidos. Esta es solo la primera ola. Hay 3 o 4 oleadas más tarde, y el número total puede exceder los 2,000. ¿Qué es esto exactamente? No me gustan vivos. Yo también. El momento del contacto se acerca cada vez más, los corazones de la gente de Riken se alzan. No importa cuán confiados estén, esta es la primera vez que luchan contra civilizaciones alienígenas. Ahora están escribiendo historia y tienen que estar nerviosos. Ten cuidado. Evítalo rápidamente. De repente, llegó el rugido de Maquila.
Los tipos insidiosos del lado opuesto en realidad dispararon muchos proyectiles sólidos detrás de aquellos que podían emitir arcos. Dado que estos proyectiles no necesitaban reducir la velocidad, se acercaron por detrás y corrieron hacia el frente. Por supuesto, esto fue el resultado de cálculos precisos. En la brecha entre las fuerzas de eyección, el enjambre lanzó 2 oleadas de munición física para la primera ronda de apoyo de largo alcance. Debido a que estos proyectiles son mucho más pequeños, los detectores no los detectaron hasta que estuvieron a la vista. Capítulo 273. Espacio. Si el acorazado Riken de miles de metros se coloca en la atmósfera del planeta, es naturalmente un gigante. Pero si se coloca en el espacio, solo será una gran cantidad de arena y mar. En cuanto a los proyectiles que abarcan 600 millones de kilómetros, incluso si fueron lanzados en último lugar, el acorazado Riken bloqueado estaba en la posición correcta. Sin embargo, bajo la influencia de varias fuerzas durante el vuelo y luego volando durante más de un día, la probabilidad de dar en el blanco es muy baja. Junto con la última evasión de emergencia de la flota Riken, cientos de proyectiles de artillería pasaron volando y, al final, solo un acorazado se estrelló contra la armadura izquierda y se retiró a la parte trasera para reparaciones de emergencia. Sin embargo, aunque esta ronda de bombardeos tuvo pocos resultados, interrumpió la formación defensiva de la flota de Riken. Bajo la evasión de emergencia, algunas baterías de artillería ya no pudieron fijar sus objetivos anteriores debido a problemas de ángulo. La guerra espacial es un entorno de combate tridimensional. No solo se debe considerar al enemigo desde todos los ángulos, sino también el ángulo del casco y la oclusión de las fuerzas amigas. Hay demasiados factores a considerar. La inteligencia artificial calculó durante un tiempo, las torretas giraron y, de acuerdo con la formación actual, se redistribuyeron los objetivos respectivos. Fuego. Emisión. Cuando el objeto volador desconocido entró en el rango efectivo, la flota de Riken abrió fuego al unísono. Más de 300 acorazados y más de 2000 disparos de la batería principal de alta potencia dispararon decenas de miles de rayos de energía en varias rondas. Por un momento, un denso haz de luz atraviesa el cielo estrellado, lo cual es espectacular. Las balas de cañón bloqueadas no esperaban morir. Durante el arco azul intermitente, los órganos del motor de plasma funcionaban a plena potencia, y las balas de cañón también realizaron una ronda de evasión. Esto hizo que el clan Riken se quedara estupefacto. Joder, ¿qué son estas cosas? La distancia es demasiado grande, y son muy flexibles, e interceptar el ataque desde una larga distancia no tiene efecto. Eso solo puede esperar hasta que se acerquen. Unos minutos más tarde, los Riken hicieron un segundo ataque. Esta vez fue mucho más cerca debido a la distancia. Además, la familia Riken resumió la experiencia de la primera ronda y volvió a optimizar el algoritmo. Aunque las balas de cañón hicieron todo lo posible para evitarlos, aún así fueron alcanzados por más de una docena. Varios fuegos artificiales explotaron, y luego la bala de cañón que fue golpeada también explotó. De su cuerpo, una gran cantidad de criaturas pulpo vomitaron. Los pequeños tenían solo unos pocos metros de largo, y los grandes tenían docenas de metros. Eran como una lechada explosiva y dispersa. Luego, arcos azules brillaron en sus cuerpos, y bajo los destellos, corrieron hacia las balas de cañón cercanas y luego desaparecieron. ¿Qué es eso? Se estima que en los últimos 2 días, la gente de Riken ha hablado más. Son como paletos ignorantes, constantemente enviando preguntas sorprendentes. ¿Podría ser este su acorazado? Adivinó con incertidumbre un oficial de Estado Mayor. ¿Quieres decir que le dispararon al acorazado? Entonces, ¿qué hay en sus estómagos? Conductor. Aunque se parecen, la diferencia de tamaño es demasiado grande. Una serie de preguntas envolvieron a muchos Rikens, pero esto no demoró que ordenaran continuar su ataque. Después de varias rondas de ataques, más de 200 balas de cañón explotaron, y más de la mitad de ellas aún atravesaron el bloqueo de fuego y llegaron a 50,000 kilómetros de distancia de la flota de Riken. Y muchas cosas en el estómago de la bala de cañón se agotan, de hecho, sigue leyendo. En realidad, las pérdidas no fueron tantas como parecían. En ese momento, las balas de cañón entrantes ya habían entrado en el rango de ataque de las armas de mediano alcance. El número de estas armas secundarias más pequeñas era más de 10,000. En consecuencia, su poder era ligeramente menor. Se disparó un rayo de energía que era varias veces más denso que antes, aunque la bala de cañón entrante intentaba evitarlo. A medida que se acercaba la distancia, el cuerpo por encima de los 500 metros todavía parecía un poco torpe.
Además, la potencia de fuego del clan Riken era demasiado feroz y las balas de cañón aún explotaban una por una. Estos pulpos espaciales de nivel antiguo, para aumentar la capacidad de carga, han descargado los componentes del arma electromagnética antes de partir, por lo que ahora son solo unidades de transporte puras, y la batalla comenzará después de que exploten. Las balas de cañón fueron aniquiladas antes de que entraran en la flota de Lyken a 30.000 kilómetros de distancia, pero los Lyken iniciaron ataques a mayor escala. Aunque todas las balas de cañón grandes explotaron, había varias veces más que ahora, y docenas de balas de cañón pequeñas las seguían de cerca. Emitieron arcos eléctricos azules por todo el cuerpo y corrieron hacia la flota de Riken a una velocidad extremadamente rápida. Velocidad 30,000 kilómetros, con la velocidad del pulpo espacial acelerando hasta el límite, solo toma más de 10 minutos cruzar, y la energía que han almacenado es suficiente para ayudarlos a pelear una guerra de baja intensidad dentro de esta distancia. Pero obviamente, la escala de la guerra actual es mucho mayor que esta intensidad, por lo que la energía debe usarse con moderación. Debido al límite de producción de su propia energía, sus figuras ya no podían permanecer invisibles, y la tribu Riken también vio los verdaderos colores de estas cosas por primera vez. ¿Qué diablos es esto? BCSN. ¿Son estas las armas de combate de la civilización biológica? Parece que están vivos. No hagas análisis de TM, están llegando, torpedos espaciales listos. La flota de Riken tiene una red de protección estrecha, cañones principales de largo alcance, cañones secundarios de mediano alcance, misiles torpedos de mediano y corto alcance y matrices de ataque de corto alcance. Entre ellos, aunque los misiles torpedos no son la tecnología principal de la tribu Riken, pueden proporcionar buenas capacidades de ataque y defensa dentro de una cierta distancia, y también tienen funciones de seguimiento, por lo que también se instalan los acorazados de la tribu Riken. Muchas de estas armas. En el acorazado, se abrió la tapa de las escotillas de lanzamiento ocultas y se expulsaron los misiles delgados. Mientras volaban, los propulsores de cola se encendieron y el sistema de control de fuego en la parte delantera de los proyectiles se fijó en sus respectivos objetivos con la ayuda de la inteligencia artificial del acorazado. Luego, volaron hacia sus respectivos objetivos con largas colas de humo. Sin embargo, aunque la velocidad de vuelo de este torpedo espacial también es muy rápida, sigue siendo demasiado lenta en comparación con la velocidad del rayo de energía, y no es mucho más rápida que el pulpo espacial, por lo que su efecto de ataque no es bueno. Equipados con una visión dinámica más allá del límite, los pulpos espaciales son muy buenos para lidiar con esta arma más lenta. Cuando el misil está cerca, incluso pueden esquivarlo y, mientras evitan el misil, también pueden envolverlo con sus brazos y piernas. Pero para una civilización del nivel de la tribu Riken, el misil no solo necesita ser golpeado para explotar, no es difícil instalar un dispositivo detonador en el misil. Auge. 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 Brillantes fuegos artificiales se encendieron en el espacio y algunos pulpos espaciales operados por el espectáculo explotaron y resultaron heridos. Pulpo espacial en batalla. Sigue leyendo. Hay manipulaciones de caballeros detrás de ellos, aunque no tienen un pensamiento creativo, el resto de ellos no son malos en absoluto, o incluso mejores. Cuando vieron esta escena, inmediatamente se alejaron de estos palos largos cuyas colillas estaban en llamas. A la velocidad de un pulpo espacial, esquivar estas cosas no es difícil. Capítulo 274. Batalla espacial. Pero los misiles Riken no se detienen ahí. Estos misiles pueden haber sido diseñados con esto en mente, y bajo el mando del Riken, la inteligencia artificial cambió de táctica de inmediato. Las computadoras a bordo de todos los buques de guerra y barcos funcionales forman una red regional, y la cantidad de cálculo se maximiza. 2 misiles flanquearon arriba y abajo, y un pulpo espacial estaba a punto de esquivar, cuando el misil estalló repentinamente y el fuego envolvió al pulpo espacial. El resto de los pulpos espaciales rastreados por los misiles inmediatamente se alejaron más de estos tipos, sin darles la oportunidad de acercarse en absoluto. Pero mientras evitan los misiles, sus trayectorias de vuelo también son limitadas. Un pulpo espacial frecuentado para evitar los misiles, pero 2 rayos de energía se dispararon repentinamente, bloqueando todas sus rutas de esquivar, y voló por los aires. A veces, cuando las armas y el equipo de los dos bandos son similares, lo único que puede decidir el resultado es la cantidad de información y cálculo. En ese momento, aunque la tribu Riken tenía una ligera ventaja en la cantidad de cálculos, tenían muy poca información.
La biotecnología del enjambre naturalmente tiene sus defectos, pero también tiene sus propias ventajas. Estos pulpos espaciales son unidades espaciales preciosas, no consumibles como carne de cañón. Esos malditos pulpos espaciales en realidad no murieron, originalmente se derivaron de Creep, y sus cuerpos completos estaban cubiertos de cepas que podían actuar como unidades de nodo de red. Mientras estas cepas no estén todas muertas, el pulpo espacial no morirá, solo necesitan flotar en el espacio para absorber la radiación y reponer energía, y pueden recuperarse lentamente. Incluso si se rompe, se puede volver a unir y restaurar. Aunque esta tasa de recuperación es relativamente lenta, también pueden absorberse entre sí para aumentar la tasa de recuperación. Mientras la guerra termine y sea el enjambre el que arrase el campo de batalla, el enjambre solo se hará más y más fuerte. Y una unidad que quiera acabar con el enjambre no solo debe ganar la guerra, sino también limpiar el campo de batalla. Obviamente, la tribu Riken no sabría esto. Los refuerzos de seguimiento del enjambre de insectos continuaron, y la tribu Riken no tuvo ninguna posibilidad de limpiar el campo de batalla más que morir consumida o huir. Sin embargo, esta ronda de ataques con misiles torpedos aún interrumpió el ritmo de ataque del enjambre, y al menos el 20% de los pulpos espaciales perdieron su capacidad para luchar nuevamente. Este tipo de guerra no solo era la primera vez que Riken experimentaba, sino también la primera vez para el enjambre. Por lo tanto, en general, esta guerra es también una prueba de las unidades de combate espacial enjambre y un momento para llenar los vacíos. En este momento, no necesita preocuparse por si hay observadores de ajedrez existentes. Si el enjambre quiere ingresar al gran escenario del universo, estas cosas no se pueden ocultar y serán expuestas tarde o temprano. Es imposible para Rowan limitar el enjambre a una fuerza de bajo nivel para engañar a una posible civilización avanzada. Lo que el enjambre necesita cubrir no son estas tecnologías normalmente desarrolladas, sino cosas que no pertenecen a este mundo. Esa es la red del enjambre. Su raíz es la habilidad extraordinaria de otro mundo. Es única en este mundo. Esta es la raíz del enjambre y no debe ser expuesta. Para ello, todas las unidades de combate espacial, grandes y pequeñas, han sido dotadas de sistemas de recepción de información. Este es un nuevo sistema basado en información de transmisión de luz desviada, derivado del origen del camarón de piel de estrella. Envía información a través de decenas de millones de combinaciones de colores y luego utilice un sistema de captura visual con más de 20 colores primarios para recibir esta información. Además, las ondas electromagnéticas, los movimientos del cuerpo, etc., han agregado los modos de transmisión de información correspondientes, que son suficientes para permitir que el enjambre se comunique e interactúe de manera oportuna durante la batalla. Por supuesto, estos son solo para que los vean los forasteros, de hecho, el control real de la situación general todavía se realiza a través de la red de enjambre. Pero estas cosas deben estar allí, en caso de que la otra parte capture algunas unidades de combate de enjambre de insectos en el caos, regrese y diseccione, y descubra que esta cosa ni siquiera tiene un sistema interactivo. Entonces, ¿cómo trabajan juntos? Esto facilita la exposición de excepciones. Maestro Lore, nuestro pulpo espacial, la capacidad de romper la red de bloqueo de fuego aún es demasiado débil, dijo Sarah. Esto también es imposible, después de todo, todavía tenemos muy pocos hornos atómicos, suspiró Morgan. Sí, si todos los pulpos espaciales adultos pueden equiparse con hornos atómicos, al menos su resistencia puede mejorarse cualitativamente. En ese momento, no hay necesidad de una carga tan imprudente, al menos puede soltar la cubierta de la pistola electromagnética mientras carga. Afortunadamente, aunque los antiguos pulpos espaciales fueron destruidos, sus hornos atómicos estaban intactos. Debido a que el horno atómico estaba oculto en la parte posterior de sus cuerpos cuando penetraron en la defensa, incluso si el arma principal de la tribu Riken pudiera destruir su armadura frontal, el poder restante del rayo de energía sería compensado por los otros pulpos espaciales transportados en su estómago. Cada clase primordial destrozada, su horno atómico, será sacado y preservado por un cuerpo adulto que lleva. Entonces este cuerpo adulto no participará en la batalla, sino que activará la protección sigilosa, silenciará todas las fluctuaciones de energía y flotará en el espacio. Esto hizo que fueran casi imposibles de encontrar, conservando valiosos hornos atómicos para reciclarlos después de la guerra. No necesitamos calcular el daño de batalla como otras civilizaciones. Lo que queremos es ganar la guerra, por lo que no tendremos daño de batalla. La biotecnología y la tecnología mecánica tienen sus propias ventajas.
Una vez que el acorazado de una civilización mecánica está destruido, es algo muy problemático querer arreglarlo. Están construidos con materiales sintéticos que son casi difíciles de volver a fundir y, a veces, se necesitan más recursos para reparar un acorazado que para reconstruirlo. Pero el enjambre no tiene tales problemas. Si está lesionado, puede esperar a que se recupere y solo debe pagar el costo del tiempo. Después de perder el 50% del pulpo espacial, la red de potencia de fuego finalmente se abrió paso y llegó a 1000 kilómetros de distancia de la flota, que está cerca de estar cerca del cuerpo. Sin embargo, los pulpos espaciales restantes son pequeños. La mayoría de ellos son larvas con una longitud corporal de menos de 20 metros. Incluso si hay algunos adultos, el cuerpo más grande mide solo unos 50 metros. Esos adultos grandes fueron priorizados en este momento. Envía aviones de combate para interceptar. Ordenó el general Masai, y los aviones de combate densamente empaquetados salieron volando de la cabina. El número de estos combatientes es extremadamente grande, y cada buque de guerra ha volado al menos 500, y el número total es cercano a los 20.000. Entre estos cazas, un pequeño número de ellos tiene más de 8 metros de largo, y estos tienen pilotos reales, y el resto son todos drones de 5 metros de largo. Cada caza de 8 metros está equipado con 9 drones, y estos 10 cazas están comandados por pilotos de Riken y asistidos por inteligencia artificial. Forman una formación de ataque, cubriéndose entre sí y atacando juntos. Los aviones de combate densamente empaquetados volaron, más que los pulpos espaciales que quedaron en el enjambre, y de repente ocuparon una ventaja numérica. Capítulo 275. Pelea de perros. Los cazas Riken están armados con 2 a 4 armas de energía y también llevan 4 torpedos espaciales. Aunque debido al tipo de luchadores, las armas de energía configuradas tienen un calibre pequeño y requieren una molienda concentrada para representar una cierta amenaza para los pulpos espaciales, pero la gran cantidad hace que su potencia de fuego de largo alcance aún no se subestime. Pero tomaron una decisión equivocada y los combatientes de Riken se precipitaron hacia el pulpo espacial del enjambre de insectos. Si mantienen una distancia, continúan consumiendo potencia de fuego de largo alcance, interrumpen la ruta de evasión del pulpo espacial y cooperan con la salida de potencia de fuego de gran calibre de las armas principales y auxiliares del acorazado, es difícil para el pulpo espacial ganar. Sin embargo, tomaron la iniciativa de acercarse, justo en línea con nuevas intenciones. Estos cazas mecánicos, aunque también son muy ágiles, tienen propulsores en la parte trasera e inferior del fuselaje para impulsarse y cambiar la dirección del movimiento. Pero comparado con el espacio, como un pulpo espacial nadando en el mar, esto realmente no es suficiente. El francotirador de la puerta intermedia puede no ser suficiente, pero en el combate aéreo, estas unidades mecánicas realmente no son buenas. Los brazos y las piernas de los pulpos espaciales están densamente cubiertos con varios dispositivos de salida, lo que les permite cambiar la dirección del vuelo o hacer una parada de emergencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque los buques de guerra Riken usaron disparos sin parar para matar a algunos pulpos espaciales en el camino hacia la carga, una vez que los dos bandos entraron en contacto, la situación de la batalla cambió en Lima. Los pulpos espaciales flexibles se desplazaron ágilmente en el grupo Riken, y sus brazos y piernas pudieron absorber y sostener instantáneamente el avión de combate cuando pasaron junto al avión de combate. Esos drones son carne de cañón que sale de la línea de montaje, aunque su forma y armadura pueden resistir el desgarro de los pulpos espaciales. Pero mientras los pulpos espaciales sacrifiquen 1 o 2 brazos y revienten sus motores, pueden convertirse en basura espacial. Sin embargo, este método inflige 1000 daños al enemigo y 100 a uno mismo, lo cual es un poco defectuoso. Como resultado, los caballeros que controlaban el pulpo espacial inmediatamente encontraron un método de ataque más técnico. Ya no atacaron los aviones de combate Riken por sí mismos, sino que se aferraron a los aviones de combate y usaron su fuselaje como una cubierta para guiar a los peces espaciales para atacar. En el momento del ataque, pueden usar su movilidad para separarse del fuselaje, y los desafortunados cazas serán volados directamente por sus propios misiles. Este tipo de operación provocó directamente que la gente de Riken lanzara el mouse y los misiles torpedos no se atrevieran a lanzar. Pero no importa, el pulpo espacial tiene otras operaciones. Pueden aferrarse al fuselaje, trabajar con el caza y guiar al caza para cambiar su dirección y embestir a sus propias unidades. Y estos muchachos son moluscos, y sus brazos y pies les dan una gran fuerza de absorción, lo que les permite moverse con flexibilidad en el avión de combate.
Todavía estaba en la parte superior del fuselaje un segundo, y al segundo siguiente se precipitó debajo del vientre del fuselaje, lo que hizo que otros luchadores que querían atacar con armas de energía arrojaran la rata. Más tarde, incluso evolucionó a la situación en la que el pulpo espacial usó sus brazos y piernas para arrastrar los misiles torpedos conectados a los aviones de combate y luego los arrojó para atacar a los aviones de combate Riken. La decisión equivocada del comandante de Riken hizo que la escena fuera muy vergonzosa y caótica por un tiempo. Sin embargo, los combatientes de Riken eran tímidos y no se atrevían a usar todas las armas fácilmente, incluso las armas principales y secundarias del acorazado dejaron de disparar por temor a herir accidentalmente a las tropas amigas. Devuelvan los aviones de combate. El general Masai estaba un poco avergonzado y enojado. El método de ataque del oponente no siguió la rutina, lo que lo avergonzó mucho frente a sus colegas. Los pilotos de los aviones de combate Riken llevaban mucho tiempo queriendo acabar con este tipo de ataques que les incomodaban enormemente, así que en cuanto recibieron la orden de retirada, inmediatamente dieron media vuelta y regresaron a casa. Pero el ansioso campo de batalla no era algo que pudieran retirar unilateralmente del campo de batalla de voluntad. El pulpo espacial que se aferraba al fuselaje del caza Riken, como un autoestopista, también voló hacia la flota con el grupo de aviones. Los Riken encontraron a estos tipos que se subieron al autobús sin comprar un boleto y cambiaron el orden con urgencia. Comenzaron a dejar de preocuparse por sus propias unidades. Esos pulpos espaciales aferrados a los drones fueron tomados por sorpresa por una repentina ola de ataques y sufrieron grandes pérdidas. Solo escaparon esos pulpos espaciales aferrados a aviones de combate pilotados. El enjambre no esperaba que la tribu Riken fuera tan decisiva, el hombre fuerte se rompió la muñeca y preferiría perder miles de drones antes que destruir al enemigo. Sin embargo, este es de hecho el mejor método, de lo contrario, los pulpos espaciales matarán a la flota de pulpos espaciales tarde o temprano si no pueden regresar. Sin embargo, todavía no son lo suficientemente despiadados, todavía hay cientos de pulpos espaciales con capacidades de combate bajo la cobertura de aviones de combate tripulados. Todavía pueden jugar un papel muy bueno en la contención, los peligros ocultos no se pueden eliminar y este grupo de luchadores aún no puede regresar. En este momento, la segunda ola de las tropas proyectadas del enjambre llegó al campo de batalla. Los cañones principales y auxiliares de los acorazados Riken giraron sus bocas uno tras otro y apuntaron. La configuración de esta ola de enjambres de insectos ha cambiado levemente, hay más de 500 pulpos espaciales antiguos, solo 400 se encargan de transportar tropas, y el resto está cargado con al menos 2 armas electromagnéticas, que estarán detrás del equipo. Rango de apoyo de fuego. A esta distancia, el arma electromagnética ya tiene una muy buena amenaza, y el proyectil solo tarda más de un minuto en llegar a la flota de Riken. Un período de tiempo tan corto hizo que el enorme acorazado fuera casi imposible de evitar. Además, las fluctuaciones de energía emitidas por el pulpo espacial cuando se mueve y emite son muy similares a las fluctuaciones de energía cuando se dispara el arma electromagnética. En un entorno de campo de batalla tan complejo, el equipo de detección de la tribu Riken no detectó el ataque del arma electromagnética en la primera vez. Como resultado, la primera ronda de más de 100 proyectiles golpeó directamente a la gente de Riken hasta dejarlos un poco aturdidos. Los más de 10 acorazados frente a la flota absorbieron toda la potencia de fuego, aunque su blindaje frontal era muy grueso, el poder de ataque de las armas electromagnéticas llevadas por el pulpo espacial clase Taiko también era muy bueno. Estos tipos grandes con una longitud corporal de más de 500 metros, la longitud de la pistola electromagnética es generalmente de más de 300 metros y el diámetro del proyectil es de más de 1 metro. El daño causado por un proyectil de este tipo que golpeó al acorazado Riken fue bastante asombroso. La primera mitad de los 2 acorazados se destrozó directamente por el poderoso choque de energía, y los cascos de los acorazados restantes también sufrieron daños en diversos grados. Una sirena chirriante sonó dentro del acorazado y las cabinas dañadas se cerraron con urgencia. El poder individual se vuelve insignificante en este nivel de guerra, especialmente para las razas que no pueden sobrevivir directamente en el espacio. Mucha gente de Riken fue lanzada al espacio desde la parte dañada del acorazado, y algunos de ellos llevaban ropa protectora, y la situación mejoró un poco. Y esos Rikens con uniformes simples morirán en minutos. Las fuerzas amigas alrededor del acorazado dañado se apresuraron a rescatarlo, pero en ese momento llegó la segunda ronda de proyectiles de artillería electromagnética. Capítulo 276.
Mezclando. Antes de la segunda ronda de bombardeos, el clan Riken ya había aprendido lecciones e hizo ajustes menores al dispositivo de detección. Los más de 100 pulpos espaciales de clase Taiko en la parte posterior de la segunda ola de equipos atacantes estaban enfocados. Entonces, cuando unieron sus energías, toda la flota recibió órdenes de evasión. Sin embargo, en la primera ronda de bombardeos, los buques de guerra severamente dañados quedaron incapacitados o dañados y se movieron muy lentamente. No hay piedad en la guerra entre civilizaciones. Es mejor cortar un dedo si duele 10 dedos, Lord Master ha dicho a los Blares más de una vez. Como resultado, estos buques de guerra recibieron un cuidado especial en la segunda ronda de bombardeos. Un acorazado seriamente dañado fue destruido directamente, el horno de energía en el interior explotó y todo el casco voló en pedazos. Los escombros salpicaron y golpearon a los buques de guerra circundantes. Algunas naves que estaban realizando trabajos de rescate también estaban implicadas. Esas personas de Riken que flotaban en el espacio estaban aún más muertas. La escena fue un poco trágica por un tiempo. Se enviaron más barcos pequeños para participar en el trabajo de rescate, pero antes de que salieran volando de sus respectivos acorazados, había llegado la tercera ronda de bombardeos, algunas de las personas atónitas de Riken ya habían reaccionado, y la boca del arma principal se giró, apuntando a los más de 100 pulpos antiguos en la distancia. Estos tipos están tan lejos que solo el arma principal tiene un alcance tan largo. Pero perder la supresión de la potencia de fuego del arma principal hace que sea más fácil para el resto de los antiguos pulpos pasar a través de la red de potencia de fuego. El enorme tamaño puede dificultar que resistan el ataque de varias o incluso docenas de armas secundarias. Los torpedos espaciales de la tercera red de potencia de fuego también son mucho más escasos que antes, porque no son como armas de energía. Hubo demasiados lanzamientos en una ola de ataques en este momento, y ahora muchos lanzadores deben recargarse. Y la cuarta línea de defensa de los cazas todavía está enredada con la primera ola de pulpos espaciales. Cuando los 400 pulpos espaciales de clase antigua atravesaron la cuarta línea de defensa, aún quedaban decenas de ellos con movilidad, cientos de adultos, y aún más juveniles, más de 5000. Muchos de los adultos de la segunda ola de ataques están equipados con armas electromagnéticas, después de cerrar la distancia, mueven las bocas y apuntan a las armas principales y secundarias para atacar. Las larvas no tienen medios de ataque de largo alcance, y mientras continúan corriendo hacia la flota, también interfieren con la línea de visión. El sistema de control de incendios de Riken dedica la mayor parte de su potencia de fuego a los primates y adultos más grandes. A estas larvas se les asigna muy poca potencia de fuego, y la longitud de su cuerpo es generalmente de solo unos metros 10. El objetivo en el espacio es demasiado pequeño, y se mueven rápidamente y con flexibilidad, lo que hace que sea extremadamente difícil fijarlo. En este caso, casi no hicieron ningún esfuerzo y corrieron alrededor de la flota de Riken. Este es un verdadero combate cuerpo a cuerpo. En este momento, se lanzó oficialmente el quinto sistema de defensa de la tribu Riken. Una gran cantidad de cañones de primer plano de varios cañones se han levantado en este momento fuera del acorazado. Utilizan un método de excitación especial, y la velocidad de disparo puede alcanzar decenas de miles de disparos por minuto. Pero la desventaja es que la distancia de ataque es corta y el poder de ataque es débil, pero es justo para lidiar con las larvas del enjambre. Después de la activación de las armas de defensa de primer plano, se formó una cortina de luz en el cielo estrellado y el enjambre mató unidades por primera vez desde que entró en guerra. Algunos juveniles fueron barridos por la cortina de luz porque no pudieron esquivar a tiempo y fueron desgarrados directamente en la salsa de carne. Ya son de tamaño pequeño y no tienen muchas tensiones, por lo que no hay posibilidad de reparación. Pero sus extremidades rotas aún pueden ser absorbidas como energía por otros pulpos espaciales, acelerando el crecimiento o la recuperación. El método de ataque de la artillería de corto alcance es calcular la trayectoria de vuelo del objetivo a través del anfitrión a bordo y luego lanzar un bombardeo frente a él. Este método es bueno para unidades mecánicas que no son muy flexibles. Después de que las larvas perdieran algo, inmediatamente descubrieron esta característica de los cañones casi antiaéreos. Se dispersaron y chocaron de izquierda a derecha cuando volaban, lo que ya no era predecible. Larvas flexibles y de rápido movimiento, después de cambiar la estrategia de combate, las bajas cayeron repentinamente. Aunque la red de artillería de defensa cercana no se detuvo por un momento, en este momento hubo pocos resultados.
Las larvas buscaron el callejón sin salida del fuego de artillería y, después de varias rondas de rotación, finalmente atravesaron con éxito la red de potencia de fuego y aterrizaron en el acorazado. Sin embargo, las armas simples que llevan no son suficientes para atravesar el grueso blindaje de los acorazados. Pero esto no significa que sean inútiles. Después de una pequeña observación, algunas de las larvas corrieron hacia las diversas torretas expuestas fuera del acorazado. Las torretas pequeñas, como las matrices de ataque, son destruidas directamente por la fuerza bruta, y las unidades de ataque gruesas y de gran calibre, como la artillería principal y secundaria, las larvas eligen perforar directamente desde el cañón. Son criaturas de cuerpo blando y las operaciones básicas, como perforar un agujero, son fáciles de realizar. Debido a que el barril está bloqueado, la energía explota en el barril, aunque es poco probable que las larvas que bloquean el barril sobrevivan, pero de esta manera, el enjambre definitivamente no perderá. La gente de Riken descubrió de inmediato esta situación, y el general Masai ordenó con urgencia que toda la artillería de defensa cercana diera prioridad a la defensa de varios tipos de fuertes. Pero de esta manera, la red de potencia de fuego formada por la artillería de defensa cercana es más fácil de romper. Además, aunque se ha mejorado la seguridad de los cañones principal y secundario, la defensa de los cañones de corto alcance en sí es aún más preocupante. Su armadura externa no es inmune a ataques similares, y la armadura más débil permite que las larvas más grandes usen la fuerza bruta. Dañarlo. No hay necesidad de separarlos, estas creaciones mecánicas precisas a veces pierden su función siempre que se destruyan algunas partes. Las larvas encuentran en la manera más fácil de destruir su base giratoria. Solo necesitan tirar del cuerpo de la pistola de primer plano y aplicar fuerza en la dirección opuesta a la base giratoria. Después de algunas rondas de lucha, los engranajes mecánicos precisos fallarán. La artillería de corto alcance, que no puede ajustar el ángulo de tiro, ha perdido su amenaza aunque la función de tiro está intacta. Al mismo tiempo, algunas larvas son más directas. Se precipitaron directamente a los restos del acorazado naufragado, se mezclaron con los barcos de rescate e intentaron infiltrarse en el interior del acorazado a través de ellos. Aunque los Riken descubrieron sus intenciones, cerraron la puerta del hangar con urgencia. Pero antes de que se cerrara la escotilla, entraron precipitadamente algunas larvas de pulpos espaciales. Estas crías son pequeñas en el espacio, pero una vez dentro de un acorazado, se vuelven gigantes. Estos tipos son capaces de aplastar la existencia de armas antiarmas. Con este tipo de poder, frente a la carne y la sangre del clan Riken, solo se puede decir que no hay enemigo. La mayoría de los hangares son miembros de la tripulación que sostienen varias herramientas de mantenimiento. No esperaban que originalmente fuera un lugar logístico, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en la primera línea del campo de batalla. Después de ser aplastado hasta la muerte por varios compañeros, el Riken finalmente reaccionó y salió corriendo del hangar gritando de horror, pero mejor chocó con los soldados armados que acudieron a apoyarlo. La escena fue muy caótica por un tiempo. Capítulo 277. Detonar. Aunque la larva es una existencia relativamente básica entre las unidades de combate espacial del enjambre de insectos, también es un soldado espacial y su poder de combate está aplastando a muchas tropas terrestres. Por ejemplo, estos soldados armados de Riken frente a ellos, cuyas larvas tienen unos 10 metros de tamaño, son gigantes para ellos. Junto con las características de las propias larvas, sus armas de energía de pequeño calibre pueden causar un daño extremadamente limitado. Especialmente dentro del acorazado, las armas pesadas individuales del clan Riken son una especie de trampa aquí, y no hay espacio para que jueguen. Sin mencionar que todavía están en un estado caótico. La batalla de la civilización no tiene piedad, y los jóvenes se precipitan entre la multitud. Su propio impacto por sí solo ha causado un trauma increíble a la gente de Riken. En el pasaje, la sangre azul impregnaba las paredes, había muñones por todas partes, resonaban gemidos, maldiciones y gritos. Las larvas que se precipitaron por el pasaje no dieron marcha atrás para matarlos a todos, se separaron en el pasaje y siguieron avanzando por diferentes rutas. Un total de 17 larvas entraron en el acorazado, entraron y salieron del pasaje, fueron destruidas sin sentido y nunca permanecieron en el mismo lugar durante mucho tiempo. El comandante del acorazado ordenó con urgencia bloquear todas las escotillas en un intento de entorpecer el avance de las crías. Pero las larvas son criaturas de cuerpo blando, parecen enormes, pero las tuberías de ventilación con un diámetro de aproximadamente medio metro también son transitables para ellas.
Aunque su velocidad de movimiento se ha reducido mucho y su flexibilidad se ha visto severamente restringida, los conductos de ventilación son los puntos ciegos para la defensa del clan Riken. Además, hay muchas tuberías de cableado conectadas a las tuberías de ventilación, y las larvas simplemente las sacan y las rompen, independientemente de su función. Las luces eléctricas parpadearon, saltaron chispas y muchas líneas llevaban corrientes de alto voltaje. Si los asaltantes hicieron este tipo de daño, podría ser el final de ambos, pero las larvas mismas son impulsadas electromagnéticamente, y estas corrientes solo les causaron algunas quemaduras, pero les agregaron mucha energía. Los acorazados de la tribu Riken son todos productos de línea de producción concentrados debido a la prisa de la construcción. Su mapa de estructura interna, el enjambre se conoce desde hace mucho tiempo a través de Cross. Las rutas de destrucción aparentemente desordenadas de las larvas son en realidad algunos comportamientos de confusión. Si vienen y van a algún lugar con un objetivo claro, es fácil causar dudas innecesarias después del hecho. Los detalles determinan el éxito o el fracaso. Cada civilización tiene innumerables talentos de élite. Cualquier pista puede revelar mucha información, por lo que el descuido no es aceptable. De las 17 larvas, 15 avanzaban realmente en desorden, y las 2 restantes estaban en la sala de energía del acorazado que se acercaba vagamente. La tribu Riken descubrió rápidamente estas 2 larvas. La sala de energía es el corazón del acorazado y es la máxima prioridad. No debe haber errores. Una gran cantidad de soldados armados se reunieron en la sala de energía y estaban obligados a destruir las larvas invasoras. 2 larvas cerca de la sala de energía fueron bloqueadas sucesivamente e hicieron un silbido silencioso en el canal de retorno, que es una especie de comunicación ultrasónica. El pulpo espacial anterior no tenía esta función, que se agregó después de que se realizó la reparación. Las ondas ultrasónicas se propagaron rápidamente en la tubería y sus compañeros recibieron rápidamente la información, se dieron la vuelta y corrieron hacia su ubicación. Si bien todo es actuación, los actores son muy serios. En la batalla de la civilización, algunas cosas pueden analizarse a través de algunos signos expuestos por el oponente. Por ejemplo, la defensa aquí es fuerte y debe haber personas o instalaciones importantes, entonces las larvas piden apoyo y todo es razonable. Pero si el enjambre nunca ha entrado en una nave Recon, pero entiende su estructura y tiene un objetivo claro, entonces esto no es razonable. El enjambre puede ser inteligente, pero no predecible. Sin embargo, Insect Swarm puede ocultar esto a través de la previsión y la planificación inversa de una escena, como ahora. El efecto de las armas de energía en los pulpos espaciales es mucho peor que el de las armas de energía cinética. En términos sencillos, los pulpos espaciales tienen una alta resistencia mágica y una baja resistencia física. En este momento, fuera de la sala de energía, aunque la tribu Riken reunió una gran cantidad de soldados, pero sin el uso de armas pesadas y armas ligeras, el poder de combate entre ellos y las larvas es difícil de completar con la cantidad de personas. El paso estrecho es realmente adecuado para que jueguen las larvas. Los jóvenes se alinearon en el pasaje, como un tren de alta velocidad, corriendo hacia la línea de defensa de la tribu Riken. No importa cuán resistentes sean los juveniles en la fila superior, la potencia de fuego que enfrentaron en este momento fue demasiado feroz, las extremidades que fueron golpeadas se rompieron rápidamente e incluso sus cuerpos se evaporaron en su mayoría. Pero este tren tiene 17 secciones completas, e incluso si se pierde la primera sección, tendrá poco efecto. Después de que el frente del automóvil fuera eliminado, el segundo automóvil se convirtió en el frente del automóvil y continuó corriendo hacia la línea de defensa con los amigos. En una civilización en la que cada individuo inteligente es una conciencia independiente, debe ser realizado por un ejército bastante elitista. Para el ejército del enjambre, es solo una operación normal. Los trenes eran muy rápidos y las nuevas cabezas solo sufrieron daños graves, pero antes de que perdieran su capacidad de movimiento, ya habían derribado la línea de defensa de Riken y se precipitaron hacia la sala de energía. Lo siguiente es la devastación, las larvas destruyen frenéticamente todo lo que pueden. Frente a los pulpos espaciales que correteaban por la sala de energía, la gente de Riken que los apoyaba ni siquiera se atrevió a disparar, y solo pudo ver todo esto con horror. La destrucción es mucho más fácil que la construcción, ya que una gran cantidad de instalaciones han resultado dañadas y el reactor en el centro de la sala de energía se está volviendo gradualmente inestable. De vez en cuando se producen explosiones a pequeña escala a medida que las larvas continúan destruyéndose.
El capitán del acorazado vio esta escena a través del dispositivo de monitoreo, y no tuvo más remedio que dar la orden de abandonar el barco. Incluyendo a los soldados que todavía estaban asediando a las larvas en este momento, también comenzaron una retirada de emergencia. En cuanto a si pueden abordar la cápsula de escape, solo puede ver quién corre rápido. En cuanto a los heridos, nadie podía hacerse cargo de ellos en este momento. Un fuego artificial se iluminó en el espacio, y el acorazado finalmente alcanzó su límite. Todo el acorazado explotó desde la posición de la sala de energía de adentro hacia afuera, convirtiéndose en el segundo acorazado completamente destruido en el campo de batalla. Los restos del buque de guerra colapsado se esparcieron, y también había pequeños barcos como cápsulas de escape, cañoneras y barcos de transporte. Estos barcos, que transportaban a los Rickens que huyeron presas del pánico, sobrevivieron casi todos siempre que no despegaran en el último momento. Por supuesto, es imposible estar completamente dañado. Muchos barcos han sido dañados más o menos. Algunos fantasmas desafortunados e incluso los sistemas de energía han sido destruidos, y solo pueden volar hacia afuera con la onda de choque provocada por la explosión. Afortunadamente, había una gran cantidad de barcos corriendo para salvar sus vidas, y las cuerdas voladoras se dispararon para sostenerlos, pero estos barcos enfrentaban una situación muy embarazosa en este momento. En este momento, más de una docena de larvas se sacrificaron a cambio de que explotara un acorazado. Por la cantidad de larvas, no fue difícil para la tribu Ricken ver que esto era solo carne de cañón de bajo nivel. Estos tipos son normales en el combate espacial, pero una vez que están dentro del acorazado, es difícil atacarlos con la configuración actual del Ricken. Y como estas larvas ingresaron al acorazado en este momento, la escena aún es vívida, por lo que, aunque hay muchos dispositivos de escape del clan Ricken dando vueltas afuera, los acorazados circundantes no se atreven a abrir la escotilla para recibirlos. Y justo cuando vacilaron, más de 500 rango primordial en la tercera ola del enjambre de insectos habían llegado al campo de batalla. Capítulo 278. Recordar. Una nueva tanda de pulpos espaciales clase Taiko que llegaron al campo de batalla tuvo nuevos cambios en su configuración, con un total de 200 cargados con cañones electromagnéticos. Junto con las más de 30 clases primordiales que sobrevivieron a la última ronda, fueron responsables de la extinción de incendios de largo alcance. En un instante, la potencia de fuego de largo alcance del lado del enjambre se volvió mucho más feroz. En cuanto al clan Ricken, su potencia de fuego de largo alcance era mucho más débil que al principio, incluidos los que fueron destruidos por los bombardeos de hace un momento y los que volaron por los agujeros tapados. Además, la ubicación del fuerte de la clase Taiko, solo los cañones principales de los acorazados Ricken pueden representar una amenaza para esta ubicación. Bajo esta situación, la potencia de fuego de largo alcance de los dos bandos se ha estabilizado gradualmente. Pero esto es solo un caso de francotiradores en el carril central. Aunque la potencia de fuego de la segunda red de potencia de fuego de artillería secundaria de la tribu Ricken también se ha debilitado mucho, todavía se mantiene. Pero su tercera y cuarta líneas de defensa han sido plagadas de agujeros por los adultos y juveniles de primer plano, y son casi inútiles. Y aunque la red de potencia de fuego de artillería secundaria parece impresionante en la escena, de hecho, su potencia de fuego ya no es una amenaza letal para la clase Taiko. En términos de datos, un disparo del arma principal puede penetrar una armadura antigua, y 3 o 4 disparos pueden hacerlos morir en el espacio. Sin embargo, si la artillería secundaria va a dar 5 o 6 disparos en la misma posición, apenas puede penetrar la armadura. Si quieres incapacitarlos, necesitas más. Pero la clase Taiko no es un blanco que no se mueva, es muy difícil acertarles repetidamente en la misma posición durante tantas rondas. Pero ahora el arma principal debe usarse para reprimir los ataques primordiales de largo alcance, y solo las armas principales esporádicas ayudan a defenderse contra estas clases primordiales de tipo transporte penetrante. Al final, más de 300 de la clase Taiko tipo transporte atravesaron la red secundaria de potencia de fuego de artillería con solo una docena dañada. La situación ya es muy crítica. No solo para la tribu Ricken, sino también para el enjambre de insectos. Rowan no esperaba que los acorazados de la tribu Ricken se vieran tan poderosos, y no esperaban ser tan inútiles. Solo entonces la segunda ronda de despliegue de tropas rompió sus defensas. Difícilmente tienen una buena respuesta al pulpo espacial de primer plano.
Aunque muchas de las larvas que penetraron la defensa en la segunda ronda han sido destruidas por la artillería de defensa cercana, todavía hay miles de juveniles moviéndose alrededor de la flota de Riken, y la artillería de defensa cercana también ha resultado gravemente dañada. Después de que 17 larvas ingresen al acorazado, pueden volar todo el acorazado desde adentro. Tanto es así que ahora la gente de Riken ni siquiera se atreve a recibir sus cápsulas de escape. Pero aún así, la situación del clan Riken continuó deteriorándose. Muchos acorazados fueron concentrados por las armas electromagnéticas de largo alcance de la clase Taiko, y los cascos resultaron dañados. Muchas larvas ya han perforado estos huecos y algunas naves de guerra han comenzado a salir volando de las cápsulas de escape. No mires los más de 300 acorazados principales del clan Riken en este momento, solo 2 de ellos han sido completamente destruidos en la actualidad. Sin embargo, hay cientos de buques de guerra dañados en diversos grados, y más de 300 de la clase Taiko o de tipo transporte han atravesado la segunda línea de defensa. Debes saber que transportan al menos miles de adultos y decenas de miles de larvas, y el acorazado Riken en sí tiene solo más de 1000 metros de largo, mientras que la clase Taiko tiene más de 500 metros. Esta diferencia de tamaño, incluso si la clase Taiko de tipo transporte no está equipada con armas electromagnéticas, sino solo por los brazos y piernas, también puede causar un gran daño al buque de guerra. Una vez que se acerquen, los 300 buques de guerra restantes se resolverán, lo cual es cuestión de tiempo, sin siquiera el apoyo de la cuarta y quinta oleadas. Pero el enjambre de insectos ha lanzado 15 oleadas de formaciones de nivel Taiko, y todas están en camino al campo de batalla. Incluso si el enjambre de insectos deja de enviar tropas al campo de batalla ahora, con lo que se ha entregado, es más que suficiente para resolver completamente la flota de Lycan. Pero el verdadero propósito de Rowan no es acabar con la flota de Lycan por completo, es una lástima que todavía se enfrentara al enemigo al principio, y se esforzó al máximo tan pronto como comenzó la batalla. Si no fuera por el número limitado de catapultas electromagnéticas, tal vez ahora habrían llegado más tropas al campo de batalla. Quién sabe si no ha hecho todo lo posible, la flota de Riken está casi agotada. Comenzó a orar: si el clan Riken todavía tiene grandes movimientos, déjalos ir rápido, no te detengas, y si te detienes más, todos no se verán bien. Tal vez escucharon la oración de Rowan, o tal vez la gente de Riken se dio cuenta de la seriedad del enfoque de la clase primordial tipo transporte, y realmente lanzaron su último movimiento. Bajo la orden del general Masai, se dispararon cientos de bombas nucleares estratégicas desde la formación del acorazado. No se trataba de bombas nucleares tácticas individuales, sino de superarmas nucleares con un rendimiento de más de 200 millones de toneladas cada una. La bomba nuclear explotó cuando estaba cerca de la formación de la clase Taiko. Originalmente, estas clases Taiko tenían la oportunidad de escapar del impacto frontal, pero ¿cómo podría Rowan renunciar a tal oportunidad de empujar el bote y pretender que la clase Taiko esquivar era medio latido más lento? De hecho, este punto no tiene nada que ver con la situación de batalla. El poder de la explosión nuclear está más allá de la imaginación. Incluso si el grado primordial esquiva antes de tiempo, se estima que el resultado no cambiará mucho. La luz ardiente iluminó el cielo estrellado y no pudo disiparse durante mucho tiempo, como si hubiera cientos de soles adicionales. Algunas de las unidades de observación óptica del enjambre, los órganos resultaron gravemente dañados. La formación de nivel Taiko que enfrentó la explosión nuclear se vaporizó directamente. Un cinturón de radiación de miles de kilómetros se ha levantado en el espacio, separando el acorazado Riken y las tropas de seguimiento del enjambre. En esta gran explosión, la flota de la tribu Riken también se vio afectada. Fueron arrastrados fuera de la órbita original por la onda de choque, el motor se puso en marcha y fue difícil estabilizar el casco y aquellos todavía flotando afuera sus cápsulas de escape terminaron siendo mucho más miserables. Fueron acelerados a una velocidad muy exagerada por la onda de choque, superando fácilmente la velocidad de escape de la fuerza gravitatoria de la Kixim. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron en el lejano cielo estrellado. Si no los alcanzaban a tiempo, los suministros en la cabina de escape se agotarían rápidamente y, después de la muerte de la gente de Riken en el interior, ellos flotar en la cabina de hielo durante miles de años. Pero nadie tiene tiempo para cuidar de ellos ahora. La violenta explosión también afectó a Dakixim. La violenta tormenta se estrelló contra la atmósfera. Bajo la reacción en cadena, el cielo y la tierra dentro de Dakixim se fisionaron, los tsunamis barrieron, los terremotos rugieron y los volcanes entraron en erupción.
Cuando estos desastres naturales disminuyan, no sé cuántas criaturas quedarán. La gente de Riken originalmente confiaba en derrotar a las fuerzas ocultas en T-855. Después de todo, habían sido ayudados por fuerzas externas y se desarrollaron mucho más rápido que las civilizaciones estelares normales. Pero no esperaba que el enemigo fuera tan poderoso, la primera ola de ataques los aturdió, y la segunda ronda de ataques ya había pisoteado su arrogancia y confianza. Entonces, en ese momento alguien propuso retirarse. Mientras los comandantes aún discutían, el instrumento de detección encontró el número de onda de las tropas de seguimiento del enjambre. Esta es la falla que Rowan hizo que el enjambre revelara deliberadamente. Las tropas que habían sido enviadas se detuvieron repentinamente. Si hubiera espectadores, definitivamente se sorprenderían. Entonces eligió recordarle a su oponente, lo que significa que no ha comenzado a trabajar duro aquí. Si se conocen, huyan. La gente de Riken sintió que Dios los estaba cuidando, e inesperadamente descubrieron el tamaño de las tropas de la otra parte, lo que los asustó, pero afortunadamente lo descubrieron con anticipación, de lo contrario sería demasiado tarde para escapar. Capítulo 279. Aléjate. La propuesta de retirarse se aprobó a la velocidad de la luz y, bajo el recordatorio de Cross, no olvidaron a sus parientes que todavía estaban en el Gran Kixin. En Dakixin, el personal de cada base fue evacuado con urgencia. Bases, suministros y todo tipo de armas y equipos inútiles fueron abandonados y destruidos. En el laboratorio del Dr. Bart, no se puede llevar el cadáver completo de Godzilla, solo algunas muestras de tejido corporal. Y esos frutos de longevidad son lo más importante y la mayor cosecha de su viaje. Se colocaron cuidadosamente en placas de Petri y se cargaron en barcos de transporte. En cuanto a esos equipos experimentales, solo podemos elegir volarlos todos. Luego, la aeronave despegó en caso de emergencia y voló hacia la flota en órbita. En este momento, cientos de soles se iluminaron en el cielo. Afortunadamente, los barcos de transporte del clan Riken aún no habían atravesado la atmósfera en este momento, por lo que estaban protegidos por la atmósfera y el impacto sobre ellos se debilitó mucho. De lo contrario, podría haber sido similar al destino de aquellos cápsulas de escape, y habrían sido llevados a algún lugar desconocido. El cinturón de explosión nuclear detuvo temporalmente el ataque de las tropas de seguimiento del enjambre. El hombre fuerte de la tribu Riken se rompió la muñeca y abandonó los acorazados que habían sido invadidos por las larvas. Después de iniciar voluntariamente el procedimiento de autodestrucción, el personal fue trasladado con urgencia. Después de conectarse al barco de transporte que salió volando de Great Kai Star, todo el motor de la flota se puso en marcha y voló hacia la dirección opuesta del campo de batalla. Al ver que la tribu Riken escapó con éxito, Rowan respiró aliviado. Inesperadamente, la flota de Riken no es tan poderosa como se imagina, e incluso se puede decir que es vulnerable. Parece que las tecnologías que absorben son principalmente tecnologías en términos de motores, estructura de flota, materiales, etc., y no hay mucho. El progreso en las armas es simplemente imbatible. Y la gente de Riken vio que el enjambre no aprovechó la situación para perseguir, pensando que el cinturón de radiación realmente bloqueó el enjambre, y se sintieron aliviados en secreto, sintiendo que habían salido de la puerta del infierno. De hecho, ¿dónde pueden esos cinturones de radiación detener los enjambres de insectos? Después de la alta temperatura, este lugar es simplemente un gran campo de carga. Si no fuera por el hecho de que el clan Riken no había ido muy lejos, Rowan habría ordenado que todos los pulpos espaciales que quedaron incapacitados en la batalla fueran arrastrados para acelerar su recuperación. No mucho después de que el clan Riken zarpara, la séptima ola del enjambre de insectos ya había llegado al campo de batalla. La jugada no debería ser demasiado falsa. Después de que la temperatura del cinturón de radiación entre los dos ejércitos se enfriara un poco, el enjambre organizó más de 2000 clases primordiales para pasar a través del cinturón de radiación y perseguir a la flota de Riken. La tecnología del motor del enjambre es mucho peor que la del clan Riken. Sin embargo, en la batalla de ahora, muchos de los cascos del clan Riken fueron dañados por el fuego de artillería. Aunque pueden navegar normalmente a baja velocidad, una vez que la velocidad aumenta arriba, sus cascos incompletos son algo insoportables. Pero la persecución de los enjambres detrás de ellos hizo que la gente de Riken no se atreviera a reducir la velocidad. Como resultado, en la forma en que los enjambres de insectos se perseguían, ocasionalmente se podían ver acorazados Riken abandonados. Estos acorazados sufrieron graves daños y la mayoría de las tribus Riken fueron transferidas.
Pero lentamente, en la flota de Riken por delante, los acorazados gradualmente se quedaron atrás. Estos acorazados estaban menos dañados, pero ya no podían aumentar su velocidad y no podían seguir el ritmo general de la flota. Debido a que ahora la velocidad de la flota de la tribu Liken ha aumentado, es casi imposible trasladar al personal en el barco dañado, pero si esto continúa, el vuelo sobrecargado acabará con el acorazado tarde o temprano. Afortunadamente, sus buques de guerra sufrieron menos daños, por lo que decidieron tomar la iniciativa de abandonar la flota y valerse por sí mismos. La dirección de la flota de hondículas dispersas es el planeta T-854. Cuando llegaron por primera vez a la galaxia T-85, el primer contacto fue con este planeta, donde también tienen algunas fuerzas defensivas, fábricas espaciales y equipos de recolección de recursos. Mientras permanezcan allí por un tiempo, pueden esperar reparar el acorazado e irse a casa. Ahora solo espero que la mayoría de ellos atraigan al enjambre, y no desprecio a este pequeño grupo de tropas. Si Cross y Seed están en este ejército, entonces el enjambre será naturalmente atraído por el gran ejército como esperan y dejarán de perseguirlos. Desafortunadamente, en la guerra de hace un momento, el automóvil de Cross había sido marcado con anticipación. Ya sea que se tratara de bombardeos de nivel primordial de largo alcance o acoso de corto alcance de adultos y jóvenes, evitaron el área donde se encontraba. Y el equipo del Dr. Bart evacuado de la Kipsing les informó que en el momento de su evacuación, el clan Riken ya había decidido evacuar. Por lo tanto, aquellos que llevan preciosas plantas de longevidad naturalmente no harán arreglos para que un barco de guerra dañado las reciba. Y en la etapa inicial de su escape, se habían movido de nuevo y llegaron al auto del general Masai. Esta noticia ha sido confirmada por Cross. Por lo tanto, esta flota dañada y dispersa desafortunadamente atrajo la atención de la tropa de persecución del enjambre. Ellos abandonaron la gran tropa del clan Liken, que navegaba cada vez más rápido, y se volvieron para perseguir a esta pequeña tropa. Al ver que el enjambre ya no lo perseguía, el general Masai se sintió un poco pesado, pero aún estaba secretamente aliviado. Sus sacrificios valen la pena, murmuró Masai, mirando la flota dañada que fue rodeada gradualmente por enjambres de insectos en el vídeo de observación. Estas palabras parecen excusarse, pero también convencerse. Sin embargo, la persona que menos quiere ver esta situación debería ser el general Masai. Como comandante en jefe de la fuerza expedicionaria en el lado positivo, se puede decir que esta operación fue un fiasco, no solo perdió muchos acorazados, sino que también dañó a muchos hombres y finalmente huyó avergonzado. Ahora solo puedo esperar que el Dr. Bartes le dé un poco de fuerza y use el tiempo de regresar al viaje para hacer que las fichas sean más pesadas. La flota de la tribu Riken en este momento se ha reducido de 315 acorazados principales, 164 barcos de transporte funcional y más de 3 millones de personal a los actuales 206 acorazados principales, 127 barcos funcionales y más de 2,4 millones de personal. Después de una guerra, los principales acorazados sufrieron la mayor cantidad de pérdidas, de las cuales menos de 10 se perdieron directamente en el campo de batalla y el resto se abandonó durante el cambio estratégico. La pérdida de personal también es muy grande, pero en proporción, no puede alcanzar el nivel del acorazado principal, por lo tanto, muchos acorazados y barcos funcionales han recibido personal que no forma parte del establecimiento del barco. La mayoría de ellos fueron transferidos cuando abandonaron los buques de guerra gravemente dañados en los primeros días. Los suministros de la flota apenas son suficientes para que estas personas regresen, pero el número de camarotes inactivos es algo insuficiente y hay un déficit de alrededor de 200.000. Por lo tanto, algunas personas necesitan desperdiciar parte de sus vidas en aburridos viajes interestelares. Por supuesto, este no es el caso del equipo del Dr. Barter, aunque no tienen la ración de cápsulas inactivas, no se sentirán aburridos. La investigación sobre plantas que prolongan la vida es suficiente para pasar el tiempo. Debido a que la evacuación de emergencia fue demasiado repentina, aunque llevaron una gran cantidad de plantas que prolongan la vida que habían sido recolectadas, no importa cuántas fueran estas plantas, ya era agua sin raíces. Si no encuentra la forma de reproducirlos, por mucho que almacene, llegará un día en que se agotará. Es imposible volver a T-853 para recoger en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, el equipo del Dr. Barter no solo tiene que estudiar cómo eliminar sus efectos secundarios, sino también encontrar una manera de criarlos y reproducirlos. Capítulo 280. Situación real, el enjambre de insectos ha cosechado mucho.
Una gran cantidad de acorazados Lycan fueron capturados, aunque algunos capitanes con temperamentos fuertes se convirtieron en cenizas junto con sus vehículos, siempre hubo quienes eran codiciosos de vida y temerosos de la muerte. Entre ellos, el personal y los materiales ocupan el segundo lugar, principalmente la tecnología desarrollada por la gente de Lycan a lo largo de los años, que puede inspirar mucho al enjambre. Con la ayuda de los investigadores de Riken que se transformaron en cuerpos intelectuales, el enjambre rápidamente digirió todo esto. General, se ha confirmado que no los están persiguiendo. Parece que la tecnología de su motor es realmente una deficiencia. Después de reflexionar un momento, el general Masai suspiró. Pero ahora, personalmente hemos llenado esta deficiencia para ellos. Tal vez, nos convertiremos en Rikon. Pecadores de la carrera. La gente de Riken ahora cree firmemente que, aunque la civilización T-85 es poderosa, no se ha expandido a la galaxia Riken porque la velocidad de navegación es limitada. Los acorazados abandonados por la tribu Riken, aquellos que sufrieron graves daños en la etapa inicial, fueron transferidos y sus motores explotaron antes de ser abandonados. Pero se estima que los que tienen menos daños en la espalda, según la imagen final, fueron capturados por la civilización T-85. Después de obtener el motor del acorazado real, si se combina con la ayuda del traidor, tal vez en unas pocas décadas, la otra parte llegará a la galaxia Rikan. El general Masai lamentó que debería haber destruido todos esos buques de guerra racionalmente en primer lugar, incluso si sacrificó a cientos de miles de personas por esto y fue nombrado el verdugo de la historia. Es una pena que una orden tan fría probablemente no se implemente hasta que las malas consecuencias se manifiesten realmente. El general Masai se sintió impotente y no sabía lo que le depararía el futuro. Pero las cosas han llegado a este punto, busquemos una manera de continuar protegiéndonos, mientras aún tenga poder militar, todavía habrá oportunidades en el futuro. Todo lo que necesita el Dr. Bartes, excepto entrar en hibernación, siempre que se pueda, trate de satisfacerlo. Sí. Después de más de 20 años de prisa, la flota de Riken finalmente regresó a su galaxia de origen después de un largo viaje, atravesando el vacío interminable entre la galaxia vecina y Riken Star West. Tan pronto como llegué al cinturón de meteoritos más externo de la galaxia Riken, descubrí que se han agregado muchos artefactos artificiales aquí. Aparentemente, la mayoría de ellos son dispositivos de observación, con solo una pequeña cantidad de instalaciones de armas. Después de atravesar el cinturón de meteoritos y entrar en el interior de la galaxia Riken, los cambios aquí son aún más evidentes. El omnipresente equipo de observación se desplaza por el espacio, monitoreando cada rincón y grieta de la galaxia. Y en esos planetas y sus satélites se está construyendo. Cuanto más cerca está esta situación del planeta de origen de los Riken, más obvia se vuelve. Desde el sexto planeta en adelante, hay una gran cantidad de fábricas espaciales flotando en su órbita, y varias naves de transporte entran y salen de él. Llevan las distintas piezas fundidas al lugar correspondiente para su montaje. Las fortalezas y torretas espaciales de metal están dispersas por toda la órbita, y las superficies de los planetas y satélites están llenas de varias armas, y siguen aumentando. En este momento, la velocidad de la flota Riken se ha reducido a 10 kilómetros, y la velocidad de viaje es muy lenta. Hay muchos obstáculos flotando en el espacio, por lo que su velocidad no se puede aumentar en absoluto. Aunque muchas de esas instalaciones son solo prototipos, todo esto no es de ninguna manera algo que se pueda lograr en unos pocos años. Parece que el orador actual es una persona muy valiente. El general Masai suspiró un poco. Han pasado más de 50 años desde que el equipo de expedición abandonó el planeta de origen. Cuando se fueron, el entonces portavoz, Su Excelencia del Rin, había cumplido 3 mandatos, seguido por un sucesor durante 30 años y, finalmente, el portavoz actual, Su Excelencia Antonio. Antes de que la tribu Riken construyera la flota, la tecnología progresó muy rápido. Por lo tanto, ya no necesitan consumir la energía acumulada por la vela ligera durante varios años para cada comunicación como la nave espacial Orejera de Gato original, y debido al progreso del sistema de energía, la comunicación entre la flota y la estrella madre puede ser más frecuente. Pero, lamentablemente, no ha habido un avance cualitativo en los equipos de comunicación. Su velocidad de transmisión todavía está limitada a la velocidad de la luz, por lo que aunque la comunicación es más frecuente, el tiempo de la información en el camino es básicamente el mismo que el de la nave espacial de Orejas de Gato. Tan pronto como la flota de la expedición fue derrotada y huyó desesperada, el general Masai envió la situación de batalla de regreso al planeta natal de Riken.
Contando el tiempo, cuando llegó la noticia, pasó a ser cuando el actual portavoz asumió el cargo. Me temo que no esperaba que se hiciera cargo de un lío tan grande tan pronto como asumiera el cargo. Durante más de 20 años, a medida que la flota de expedición se ha acercado gradualmente a la estrella madre, el tiempo requerido para la comunicación también ha aumentado, de unos pocos años a 1 o 2 años, a unos pocos meses. El líder del clan Riken siempre ha sido Lord Antonio. En tales circunstancias, todavía puede cumplir 2 mandatos consecutivos. Tengo que decir que es realmente una persona muy capaz. Debes saber que cuando se construyó la flota, tomó más de 20 años, por lo que en esos años, la calidad de vida de la gente de Riken ha disminuido mucho. Si no fuera por los ideales y el sentido del honor para derrotar a los alienígenas y colonizar galaxias alienígenas, me temo que después de tantos años de exterminio, la lucha civil habría estallado dentro de la tribu Riken. Finalmente, la flota se completó, pero la gente de Riken acababa de pasar 30 años de buena vida, y justo después de recuperarse, llegó la noticia de que la flota de expedición había sido derrotada y huyó avergonzada. Y, lo más importante, la otra parte puede contraatacar. Esto conmocionó a todos los miembros de la tribu Riken. Antonio, que acababa de asumir el cargo, estaba complacido y planeaba llevar a la tribu Riken a un mañana mejor, cuando fue golpeado en la cabeza. Es imposible renunciar. Si renunció en ese momento, entonces Antonio era un verdadero desertor. Si el clan Riken luego terminara de jugar, estaría bien decir que si sobrevivía, sería clavado en el pilar de la vergüenza. La tinaja rota y Antonio roto inició de inmediato una reforma drástica. Todos los demás entendieron la situación en ese momento, así que, aunque Antonio había hecho demasiado, todos apretaron los dientes y lo soportaron. Lentamente, el poder de Antonio se hizo cada vez más poderoso, especialmente el poder militar fue capturado por él, y el Parlamento Federal se convirtió lentamente en control militar. Para cuando el resto de la gente se enteró, no pudo recuperarse. Posteriormente, se promulgaron más y más directivas, como la imposición de altos gastos militares, el servicio militar obligatorio, el reclutamiento de trabajadores, restricciones al desarrollo de industrias como la del entretenimiento, etc. Al mismo tiempo, se incrementó la propaganda y se hizo pública toda la información, aunque causó pánico entre la gente por un tiempo. Pero a medida que pasó el tiempo, el pánico disminuyó lentamente y todos entendieron mucho sobre el enfoque de Antonio. Originalmente, el índice de aprobación de Antonio cayó al punto de congelación, pero aumentó. La ambientación de extraterrestres siendo brutales y sin dejar prisioneros, después de años de publicidad, ha quedado profundamente arraigada en los corazones de la gente. Si realmente se les permitiera llamar, ante la crisis del genocidio, ¿qué más valdría?